con el tema de su conexión. Entonces, por honor al tiempo, pues vamos a proceder a desarrollar este proceso. Creo que sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sí, doctor. En el contexto de este proceso de formación para el área de redacción científica, estamos desarrollando esta alternativa para que los estudiantes, hay que tomar en claro lo siguiente, este curso de redacción científica está basado netamente para la población estudiantil, aquellos estudiantes que recién están iniciando el proceso de formación en el contexto de la gestión para la publicación científica. Lo que se está desarrollando es justamente un mecanismo para que ellos puedan de alguna manera tener una alternativa para los procesos de gestión para la publicación. Quienes habla, Fidel Chiriboga, trabaja en el editorial universitario de la ULEAM y pues en estos momentos estamos buscando estas interacciones con la comunidad estudiantil para que de alguna manera pues puedan desarrollar alternativas para el tema de la publicación científica. Nuestra editorial en los actuales momentos cuenta con 9 revistas científicas y 5 redes de investigación. Hay que tomar como referencia que lo que estamos buscando también es que los docentes, los estudiantes, tengan este mecanismo de acercamiento para el proceso de publicación científica. Vamos a desarrollar algunas actividades que van a ser de suma importancia. Este curso que estamos desarrollando es un curso de aprobación y como tal, pues los estudiantes al momento de culminar el curso deben de presentar un artículo de revisión bibliográfica desde un contexto donde puedan desarrollar algunas alternativas desde la asignatura, desde las actividades que están realizando en diferentes áreas del conocimiento y que éstas se puedan complementar para desarrollar una actividad verdaderamente que nace a los procesos académicos interactivos, interuniversitarios, institucionales, multi, inter y transdisciplinarios. ¿Qué es lo que estamos desarrollando con esto? Es que los estudiantes puedan desarrollar de alguna manera el tema de elaboración de documentos, en el cual de alguna forma puedan presentar sus diferentes tipos de artículos científicos para poder presentarlos en una de nuestras revistas. Hoy en los actuales momentos la Facultad de Contabilidad y Auditoría tiene una revista científica de base regional indexada en el Index Catálogo 2.0 denominada Corporatum, que le sirve también para que los estudiantes puedan publicar sus artículos, ya sean estos los de revisión teórica o artículos científicos ya desde un contexto del proceso de investigación de resultados. Entonces, ¿qué importancia que tiene que se desarrollen este tipo de gestión? Porque hoy por hoy ya no solamente es necesario tener un título de pregrado, de licenciado, sino que también es necesario de que, aparte de tener un título de pregrado, un título de posgrado, sea este máster o doctorado, cada uno de los profesionales tienen y están en la obligación de crear, de gestionar y desarrollar procesos de publicación científica. Porque si no es ciencia, si es todo aquello que se investiga, todo aquello que se obtiene en los diferentes procesos de aprendizaje, no se publica. Entonces, estamos buscando esto, que los estudiantes digan, bueno, yo tengo aquí mi documento, tengo un pequeño paper, bueno, voy a iniciar desde lo básico. Esto es como cuando un niño está comenzando a gatear. Entonces va a ir de paso a paso, sistémicamente, para que pueda ir pues recorriendo diferentes tipos de lugares, diferentes tipos de caminos, hasta ir de a poco adaptándose para poder colocarse ya y comenzar a caminar. Asimismo, entonces, este curso tiene los principales momentos, los principales mecanismos para que verdaderamente se puedan interaccionar y puedan desarrollar este tipo de actividad. Por aquí veo pues algunos maestros, veo a la doctora Salmerón, veo al doctor Villafuerte, que son profesores que están permanentemente dentro de los procesos de investigación institucional de vuestra universidad, y para mí es muy importante la presencia de tan grandes maestros que están dentro de este proceso
y que son parte también de las actividades de investigación científica, tanto en la localidad como desde el contexto internacional. Bienvenidos, estimados maestros. Veo también que hay una participación de estudiantes noveles jóvenes que están de alguna manera pues interaccionando en este proceso, perdón, para poder desarrollar las actividades de publicación científica. Importante también es que la editorial, aparte de esto, pues también cuenta con las redes de investigación en donde los estudiantes pueden participar activamente. Asimismo, también en el tema de los procesos de publicación, nuestras revistas, las 9 revistas de la universidad, publican 2 veces al año, de enero a junio y de julio a diciembre, en el cual, pues, una vez que es realizado el proceso de publicación, los estudiantes, los participantes, pueden obtener su certificado de publicación. ¿Y qué importancia tiene el tema de tener un certificado de publicación científica en una revista regional? Porque vamos comenzando con una revista regional y posteriormente pues ya tener la alternativa de tener una revista de publicación de mayor impacto. Todo esto nos va a facilitar el proceso de una interacción en los complementos de la realidad desde el contexto de la gestión científica. Importante también que estas actividades que se van a desarrollar tengan ese mecanismo de interacción para poder gestionar todos los mecanismos de interacción que conllevan a los procesos de publicación científica. Es importante saber que un artículo, sea este de revisión o un artículo de resultados de investigación, debe tener un título corto, debe tener sus autores con sus nombres, sus apellidos. Todos los estudiantes, todos los investigadores deben de tener y deben de contar ya con su cuenta ORCI, que es como una cédula del investigador, al mismo tiempo la afiliación. Importante que los correos que ustedes utilicen para el proceso de transferencia de la actividad de publicación sea su correo institucional. Es decir, si usted pertenece a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, colocar ese correo institucional al momento de los envíos. ¿Por qué razón? Porque todo investigador también tiene que hacer una cuenta, ya sea en una de las bases, como en Google Académico o puede ser en ResearchGate, en cualquier tipo de red, para que se pueda observar el historial de sus publicaciones y estas sean una vía, un mecanismo de conexión para que otros investigadores también puedan observar lo que usted está publicando, lo que usted está haciendo y cuál es su aporte. También tomar en cuenta que hoy por hoy los procesos de investigación científica están basados netamente al desarrollo, al proceso de buscar soluciones a ciertas problemáticas que suceden desde nuestra localidad, desde nuestras regiones, para buscar ese mecanismo de potencialidad en el proceso de investigación. Qué importancia que tiene justamente el tema de la transferencia de conocimiento y al mismo tiempo la responsabilidad social corporativa. Importante también que los estudiantes que se están empoderando de este proceso comiencen a realizar un sinnúmero de búsquedas que les van a permitir justamente desarrollar esa actividad que va a desarrollar diferentes mecanismos de acción. Podemos utilizar también las redes sociales para poder potencializar el tema del conocimiento científico. Nosotros en posteriores días vamos a dar una rueda de prensa donde el Consejo Internacional Iberoamericano va a presentar el convenio que tiene con alianzas estratégicas de diferentes organismos públicos y privados a nivel local e internacional, como lo son también la Red Iberoamericana para la Transferencia de Conocimiento, que es la Red TRACON, en donde estamos unificando a que los jóvenes verdaderamente se integren al proceso de formación y que verdaderamente pues desarrollen esta actividad para los procesos de mejora continua. Es importante también tomar como referencia que el editorial universitario también tiene el tema de lo que son publicación de libros científicos arbitrados y libros multidisciplinarios. Desde este contexto, pues, tomamos como referencia esta actividad que justamente pues lo que pretende es desarrollar esta actividad con la comunidad universitaria.
Vamos a presentar también el tema de, tenemos un texto nosotros aquí que vamos a presentar, que es nuestro texto de proceso de publicación. Ya, ustedes pueden observar aquí, tenemos nuestro libro, es un libro que creamos en conjunto, pues Carlos Morales Paredes, quien es nuestro capacitador, que va a continuar el tema de, y es una guía de cómo redactar artículos científicos, y estos artículos científicos, tenemos cada uno de los parámetros para poder desarrollar estas actividades. Vamos a dejar aquí este manual para que ustedes se puedan empoderar de este proceso, pues, y al mismo tiempo poder desarrollar las actividades de investigación. Yo lo que sí les invito a los jóvenes que están en el proceso de formación en esta actividad es que verdaderamente, pues, ya pues busquen los mecanismos de acción para los procesos de publicación. Es decir, voy a realizar búsquedas utilizando las normas de redacción científica. Las normas, tenemos una actualización, las normas APA de séptima edición, pero sin embargo, en su gran mayoría todavía se sigue utilizando la norma APA en sexta edición. Las revistas de publicación científica, las revistas de gran impacto, hoy por hoy ya no necesitan tener artículos de gran envergadura, porque a veces pensamos nosotros en Latinoamérica que si tenemos un artículo de 20 páginas es más representativo que tener un artículo de 4 páginas. Y el nivel de impacto no se mide por la cantidad de páginas que tenga un paper. Lo que se mide verdaderamente son con los resultados que puedan aportar y qué está resolviendo. Es decir, bueno, hoy estamos hablando sobre las diferentes actividades que suceden en nuestra localidad, pero ¿de qué manera puede incentivar esto a dar una respuesta? ¿De qué mecanismo puede verdaderamente señalar el proceso de investigación y cómo puede aportar? Es decir, si yo estoy realizando una actividad en el área empresarial, en la creación de pequeños y medianos negocios para personas que están desempleadas, ese es el mecanismo de acción. Buscar cuántas personas desempleadas hay en nuestra localidad, sea en la zona urbana o rural, y de qué manera pues, se está buscando esa solución a través de grupos de trabajo, a través de grupos de investigación. Puedo hacer artículos de investigación que son solamente artículos de revisión teórica. Muchos piensan que porque un artículo de revisión teórica no tiene el mismo valor que un artículo de investigación. Ambos tienen el mismo valor, simplemente que son dos contextos distintos, pero sin embargo, pues, nos van a permitir tener esas aproximaciones. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, bueno, entonces continuemos. El mecanismo es este. Este curso lo que va a presentar es cuáles son las normas de redacción científica las más utilizadas y al mismo tiempo, pues también tener como referencia los artículos de revisión. Carlos Morales nos va a presentar cuál es la estructura del artículo de investigación científica y cuáles son los parámetros de ustedes, cómo van a realizarlo. El artículo de revisión teórica vendría a ser como cuando ustedes están haciendo una consulta con diferentes temas y subtemas y al mismo tiempo el contexto bibliográfico. Esa es la fundamentación utilizando ciertas variables y las conclusiones o las aproximaciones que van a tener para poder tener esta fundamentación. Es uno de los mecanismos más óptimos, más sencillos para dar inicio a este preámbulo, a este contexto desde la actividad multidisciplinaria, porque eso es realmente lo importante. Entonces en este momento vamos a dar inicio con nuestro compañero Carlos Morales Paredes, quien nos va a hablar sobre los mecanismos de gestión para la publicación científica y de qué manera pues, se pueden ir desarrollando estas actividades para hacer los procesos de mejora. No sin antes decirle que el editorial universitario y los procesos de publicación científica están verdaderamente permanentes realizando actividades de formación, de capacitación y al mismo tiempo desarrollando actividades para que los estudiantes, los profesionales puedan presentar todas las formas de divulgación científica, porque hay que hacer ciencia con conciencia social. Pero al mismo tiempo recuerden
de que si no se publica todo lo bueno que usted haga, no es ciencia y es materia muerta o es materia estéril. No hay un artículo que nos diga, pues, de que lo que estoy publicando yo o lo que está publicando usted es más o menos relevante. Todas las primicias, todo aquello que se haga con buenas intenciones y buscando tener esas iniciativas nos va a permitir verdaderamente gestionar la actividad científica. Desde la editorial universitaria, pues estamos contentos de que los jóvenes se empoderen de estas actividades de divulgación científica y pues se desarrollen estas actividades para los procesos de mejora continua. Con esto sería, y pues dejamos ya en escena a Carlos Morales Paredes para poder realizar este proceso de formación. Buenas tardes, comunidad estudiantil, comunidad universitaria de Lulean. Por favor, alguien que me confirme si se escucha. Sí, muy buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Se escucha. Perfecto, gracias. Bien, como ha dicho Fidel en su aportación, hay muchos aspectos relevantes en cuanto a la publicación y a la redacción científica. Y es que hoy por hoy el estudiante universitario debe estar consciente de que su labor, su perfil, su rol como estudiante universitario está bastante enfocado con la innovación, con el desarrollo, con la gestación de nuevo conocimiento. Entonces, en este sentido es justo reconocer que la publicación científica es la vía más apropiada para difundir todo aquello que estamos generando, no solamente profesionales, no solamente investigadores, en muchos casos los estudiantes también son parte de proyectos de investigación de diversos tipos, ¿no? Cuando hablamos de investigación no solamente nos referimos a grandes presupuestos, a laboratorios complejos, a muestras extensas, a un sinnúmero de métodos, estadísticas complejos, como normalmente lo vemos. Hay muchas investigaciones que se hacen con bajo presupuesto y que están al alcance de nosotros. Por ejemplo, citando un caso, hoy por hoy se manejan bastantes por el tema de la pandemia del COVID-19, investigaciones híbridas o investigaciones que utilizan los recursos digitales que están a disposición de todos, son gratuitos. Muchas encuestas están validadas, están reconocidas, cumplen con un rigor científico y se hacen, por ejemplo, mediante Internet. Entonces, esto nos permite expresar, nos permite mencionar que la publicación científica está al alcance de todos nosotros. Lo que debemos de hacer es enfocarnos, formarnos, prepararnos en cuanto a estos temas que, como digo y repito, son muy importantes y son tan relevantes en la formación académica del estudiantado en la actualidad que deben ser un pilar fundamental de sus carreras, tanto de grado, de posgrado, y en fin. Entonces, en base a esto, hemos considerado desde la editorial universitaria, bajo la coordinación de Fidel Chiriboga, quien es el director, aportar a la comunidad estudiantil de nuestra universidad, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, una serie de presentaciones que abarcan estrategias, herramientas, mecanismos, ejemplos, casos, para que ustedes puedan formarse y adquirir esas competencias que les permitan en algún momento, esperemos en el corto y mediano plazo, empezar a escribir, redactar, publicar, que es la idea central de lo que les vengo comentando. Entonces, bien, me voy a permitir compartir mi presentación. Por favor, ¿me confirman si está proyectada la presentación de PowerPoint? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien, gracias. Ahora sí, demos inicio. Muy bien. Les decía que estas jornadas de formación científica 2021 han sido propuestas desde la editorial universitaria de vuestra universidad. Tienen ese enfoque participativo, incluyente, en donde tratamos de que el conocimiento sea universal, sea general, para que pueda ser replicado por las distintas áreas del conocimiento, las distintas facultades con las que contamos en nuestra universidad. En concordancia con esto,
El presente curso se titula ¿Cómo redactar y publicar artículos de revisión en revistas científicas? Sabemos muy bien que los artículos científicos, como ya les he comentado y como también nos explicó detalladamente Fidel, tienen como fin difundir el conocimiento, actualizar el conocimiento y darle visibilidad a la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda investigación que no se publique pierde difusión, y si no se difunde no resuelve la necesidad. ¿Estamos claros? Es decir, el fin de la investigación es resolver una necesidad, un problema. Pero si no publicamos, es decir, si no completamos ese último paso, la investigación simplemente y llanamente queda entre usted, sus colaboradores, sus amigos, sus estudiantes, si es profesor, sus compañeros, etcétera, pero no resuelve una necesidad global, que es el fin de la investigación. Entonces, investigación sin publicación pierde un pilar fundamental. ¿Cuáles son, digamos, una de las herramientas más útiles y en algunos casos que se nos complican de algún modo, son aquellas relacionadas con la búsqueda de literatura? Entonces aquí planteamos una incógnita. ¿Cuáles son los motores de búsqueda o cuáles son, mejor dicho, los medios de búsqueda más apropiados? ¿En dónde debo de buscar información? Porque esa es una de las cuestiones, de los aspectos que mayormente nos llaman la atención, porque muchas veces, desde, por ejemplo, cuando nuestro profesor nos indica, a ver, jóvenes, para la siguiente clase, un trabajo, necesito que busquen información solamente en bases de datos de revistas científicas, por ejemplo, o necesito que busquen información en base de datos de revistas científicas de impacto regional, o si es el caso, que busquen información de revistas de impacto internacional o mundial. Entonces hay que ir determinando las diferencias entre las bases de datos. Si conocemos la diferencia o las discrepancias entre estas bases de datos, podremos enfocar de una forma más objetiva y sistemática nuestra búsqueda de información. Un motor de búsqueda no es más que una herramienta que nos permite encontrar información. Supongamos que ustedes, entiendo que la mayoría de los presentes están inmersos en el área de las ciencias contables, de las ciencias financieras, de las ciencias administrativas, y para todos aquellos que también estén relacionados con otras áreas del conocimiento, un motor de búsqueda es una herramienta que me permite captar información útil para la redacción del manuscrito, o del artículo, o de la tesis, o del libro. Es decir, no solamente está enfocada en la redacción de artículos científicos. La búsqueda de literatura es aplicable en diversos aspectos, en diversas tareas que le competen a un estudiante. Esta búsqueda, como les decía, puede estar clasificada según el medio en el que obtengo información. Por ejemplo, si hablamos de una revisión de impacto regional, hablamos de revistas científicas o de libros que están indexados en bases de datos regionales. Por ejemplo, las más comunes, Latindex, Cielo, Redalic. Esas son bases de datos regionales que alojan en sus repositorios artículos, manuscritos, textos con un impacto regional. Normalmente publican en español, en portugués, son los idiomas más comunes, algunas en idioma inglés también, pero lo más común es español y seguido del idioma portugués. Por su parte, las bases de datos, internacionales o de impacto internacional publican mayoritariamente en idioma inglés, porque el idioma inglés, como ustedes sabrán, estimados asistentes, es el idioma universal de la ciencia. La ciencia de alto impacto, de impacto o rigor científico, se publica generalmente en inglés, en la lengua anglosajona. Muy bien. Entonces les decía que estas bases de datos de impacto internacional, los más comunes seguramente los habrán escuchado: Scopus, Web de la Ciencia, librería Wiley para libros, Ciencia Directa, que también toma algunos textos de Scopus, pero que son de acceso abierto. Y aquí entra otro punto interesante, porque muchas veces queremos hacer una búsqueda objetiva, una búsqueda significativa, pero hay que tener en cuenta también que las revistas de alto impacto, la mayoría de revistas están catalogadas en este rango, necesitan de una membresía para poder acceder a sus documentos. Entonces, allí se complica un poco la búsqueda, pero es muy importante considerar
que contamos con este motor, Ciencia Directa. Muchos de los documentos que están aquí también pertenecen a editoriales como Elsevier, también pertenecen a bases de datos como Scopus, y también se encuentran en buscadores como Google Académico, Scholar Google. Pero la gran ventaja de Ciencia Directa es que, como es bastante obvio, nos permite acceder a sus documentos, a su información, sin pagar ninguna membresía, y todo el contenido de estos manuscritos, de estos papers, está a disposición. Entonces, es muy importante conocer estos aspectos porque de este modo, como les dije al inicio, podemos focalizar y podemos centrar la búsqueda, ¿no? Es decir, no vamos a ir en blanco, sino que vamos a ir a lo seguro. Ya sé que si estoy trabajando en tal área, puedo buscar en este motor de búsqueda. Si tengo membresía, puedo hacerlo en este. Si no tengo membresía, puedo acceder a tal motor de búsqueda. Entonces, esos aspectos es importante mencionarlos y diferenciarlos. Muy bien. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, bien, entiendo las diferencias entre bases de datos regionales, entre bases de datos de alto impacto, entre bases de datos de acceso abierto y entre aquellas que debo de pagar membresía, pero ¿cómo busco información? Sé que existen las bases, pero ¿cómo llego a esa información? ¿Cómo puedo hacer una búsqueda significativa que me genere información realmente útil para el fin que estoy aplicando? Seguramente lo más común, y que sería bastante lógico que la mayoría de ustedes lo utilicen, es la base de, o el buscador de Google, pero un Google académico. Es decir, esto no es más que un filtro en el cual el buscador me refleja documentos, digamos, filtrados, ¿no? Es decir, no es como el Google comercial, el Google normal en el que hacemos cualquier búsqueda, porque el Google normal me genera una serie de documentos que en muchos casos no tienen ni rigor científico, ni tienen criterios de publicación. Es decir, son documentos que cualquier persona puede manipular, cualquier persona puede subir a la web. Pero en Scholar Google o en Google Académico encuentro información un poco más filtrada, más representativa y más significativa desde el punto de vista científico. Entonces, lo primero que hay que comprender es que si estoy realizando la redacción de un documento científico, un artículo científico, sea de revisión literaria o de investigación original, debo de al menos realizar una búsqueda en un buscador, valga la redundancia, de Google que tenga ese filtro, es decir, que no me genere documentos que no sean respaldados. En este buscador encuentro documentos publicados en revistas de alto impacto, en bibliotecas también de alto impacto, en repositorios de impacto. Entonces, tengo esa ventaja. Primera acotación, evitemos al máximo hacer búsquedas en páginas web, en el buscador comercial de Google, y centremos más bien las búsquedas en Google Académico, ¿no? Que como les digo y les repito, me genera una búsqueda más significativa y con unos criterios de rigor científico más elevados. Muy bien. ¿Cómo accedo? Para los que no han podido acceder, ¿cómo llego hasta este buscador? Sencillo. Abren el explorador de su computador, ubican allí Google Académico, Scholar Google, clic, ingresan allí y de esa forma se les genera la página. En este buscador, ustedes ingresan el tema en el que están enfocados. En este caso, como es un curso dirigido mayoritariamente a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, hemos agregado ese título o esas palabras clave, contabilidad de costos, objetivos, de modo que la búsqueda se centre básicamente en esos aspectos. Otro aspecto importante es que del lado izquierdo, como ustedes pueden observar, tengo algunos parámetros que tienen el objetivo de centrar la búsqueda o de refinar la búsqueda, como le queramos decir. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que hay una opción de cualquier momento. ¿Qué significa? Que si doy, por ejemplo, clic desde 2017,
La búsqueda de los documentos que se generan es a partir del 2017, lo mismo del 2020 o del 2021. ¿Por qué es importante este aspecto o este parámetro? Porque muchas veces las revistas científicas, para aceptar una publicación, nos indican en sus criterios de publicación. Por ejemplo, el 80% de las referencias bibliográficas del documento deben ser de al menos los últimos 5 años, un ejemplo, o de al menos los últimos 4 años. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no cumplo con ese parámetro, difícilmente lograré publicar el artículo. Les repito, la mayoría de las revistas se manejan con este parámetro. Lo recomendable es utilizar referencias de al menos los últimos 5 años. No exceder en el tiempo, porque recuerden que el conocimiento científico periódicamente se encuentra actualizando, y lo que hasta hace unos 3, 4, 5 años se planteaba como una idea fija, invariable, puede ser que en la actualidad, por alguna razón, se genere o se analice desde otra perspectiva y tengamos una idea que difiera respecto a la anterior. Entonces, por eso es recomendable utilizar información o referencias bibliográficas actuales. Bueno, y los demás, que son cualquier idioma, ordenar por relevancia. Esto del idioma es muy importante, porque como les he dicho también anteriormente, la búsqueda de literatura científica, si buscamos o pretendemos que ésta sea con un rigor científico alto, debemos también buscar información en idioma inglés, porque como les he comentado, la gran mayoría de difusiones científicas se encuentran en el idioma inglés. Entonces, eso me garantiza, al buscar en idioma inglés, que estoy accediendo a los mejores trabajos en esa área de conocimiento. Acá tenemos otro ejemplo de otro buscador que les planteaba, Ciencia Directa, Science Direct. Aquí en este buscador, ustedes pueden agregar un link, o si no, ponen sus palabras claves en este buscador. Allí pueden ubicar palabras claves, por ejemplo, contabilidad, auditoría, finanzas, etcétera, en base, eso sí, a lo que estén redactando. Por ejemplo, si usted está trabajando en torno a un documento de contabilidad ambiental, por ejemplo, se me ocurre, y está redactando en torno a ese tema, pues debe hacer su búsqueda en torno a contabilidad ambiental. Es decir, va especificando las palabras que le permitan centrar su búsqueda. Otro aspecto importante es que, como les ha comentado Fidel, el fin de este curso es que ustedes lo puedan aprobar, y para aprobarlo deben entregar un documento que cumpla con cada uno de los parámetros o de las especificaciones que les estamos dando en el curso. Es decir, al ser un artículo de revisión, buscamos que cumpla con sus parámetros, que ya los iremos abordando, ¿no? Con su título, con su introducción, con su revisión literaria, con sus conclusiones, con sus referencias. Todo esto en torno a lo que les estamos aportando en el curso, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es otra interesante, o este es otro interesante motor de búsqueda. Ciencia Directa me permite hacer búsquedas de documentos que son de libre acceso, por eso es Ciencia Directa. Aquí encuentro documentos que muchas veces están en revistas de alto impacto indexadas en Scopus, por ejemplo, o en Web de la Ciencia, y que por la naturaleza de la revista están a libre disposición. Esa también es otra de las cuestiones que a veces desconocemos. Creemos que todas las revistas de alto impacto son de pago, de membresía. No, hay algunas revistas científicas de alto impacto que tienen a disposición de la comunidad científica sus trabajos, sus papers. Entonces, eso es importante reconocer. Otra de las bases de datos, en este caso regional, es Cielo, o es Cielo. Asimismo, como ingreso, ubico en el Google normal, este Cielo o Cielo, y me genera directamente esta página en donde puedo hacer una búsqueda de documentos, de trabajos que sean útiles para los fines de la investigación. Seguimos manejando el mismo tema, contabilidad tributaria. Ubico las palabras, busco, y se generan algunos documentos que pueden ser útiles para redactar mi trabajo. Muy bien. Hasta allí, estimados asistentes, hemos analizado aspectos relevantes con la búsqueda de literatura, con la búsqueda de trabajos de investigación, con la búsqueda de manuscritos. ¿Por qué partimos de aquí? Porque para que usted pueda desarrollar un trabajo, un paper, un artículo, un libro, un capítulo de libro,
su tesis o un trabajo de investigación, debe de tener a su disposición literatura y documentación científica que le permita sostener su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando usted esté redactando la introducción de su trabajo, necesitará tener información certificada de otros autores, lo que conocemos normalmente como antecedentes, es decir, lo que ya se ha publicado, lo que ya se ha difundido previamente y que sustenta mi investigación, por ejemplo. Asimismo, cuando redacto el marco teórico de mi tesis, por ejemplo, o el marco referencial, necesito literatura, necesito información citada, que ya esté publicada y que esté avalada por otros trabajos. Y de la misma forma, cuando discuto los resultados, discutir significa que, por ejemplo, si en mi trabajo determiné que el 60% de las empresas de Manta realiza auditorías contables, se me ocurre así a breves rasgos. Discutir qué significa, que yo contrasto ese dato, lo comparo con otros autores, que puede ser el caso, generen un resultado similar al que yo he obtenido, pero también puede ser el caso, y también tiene validez, que generen un resultado diferente o distante. Esto no le quita, bajo ningún concepto, relevancia a mi investigación. Justamente esa diversidad de resultados debe ser abordada mediante una discusión. Discutir es explicar por qué en mi trabajo obtengo 60%, por ejemplo, y por qué en el trabajo de Zamora se obtuvo 70%, por qué en el trabajo de Zambrano se obtuvo 20%, porque debe de haber alguna razón, debe de haber algún aspecto que incidió en que se obtenga esa diferencia. Eso es discutir. Pero para discutir necesito buscar información. Necesito tener a mi disposición artículos científicos, libros, capítulos de libro, toda aquella información que sea útil para el fin de la investigación. Entonces, eso es, estimados asistentes, hasta allí este primer punto de la capacitación del curso taller. Cómo buscar información, lo hemos planteado a breves rasgos, no le vemos mayor dificultad, porque como les he dicho, las bases de datos o los motores de búsqueda están a disposición. Cielo, Latindex, Scopus, Elsevier, que es una editorial de alto impacto, librería Wiley, Web de la Ciencia, todos ellos tienen sus repositorios y desde allí podemos acceder a sus trabajos. Nada más es aplicar los procesos que les he comentado en las diapositivas y que, por cierto, también les puedo compartir esta presentación para que si ustedes entre hoy y mañana necesitan revisar algún aspecto que se haya mencionado, pues lo tienen a su disposición. Y de la misma forma, para redactar el trabajo que deben presentar para poder aprobar el curso, tienen a su disposición estas diapositivas. Entonces, estimados asistentes, si existiera alguna pregunta hasta el momento en esta primera parte del curso, sería bueno que por favor la formulen. Tienen a su disposición el chat también. Si quieren escribir alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario. No, yo tengo una duda, pero creo que esa parte no inicia. Más o menos, ¿cuáles serían las páginas para poder publicar un artículo? Creo que eso aún no inicia. ¿Te refieres, Joel, a las páginas para hacer búsqueda de información? No, a las páginas de cómo publicarlo. O sea, qué páginas o qué universidades tienen revistas como para publicar. Ya, perfecto. Sí, esa es la parte final del curso. ¿Cómo te refieres a cómo escoger una revista o cómo escoger una editorial que pueda darle publicación a mi trabajo? Sí, correcto. Perfecto, sí, eso lo vemos al final. Una vez que usted ya tenga redactado su artículo, en base a ese artículo usted puede determinar cuál es su objetivo, es decir, a qué revistas puede comparar. Pero así a breves rasgos, lo que te puedo decir, Joel, es que normalmente cuando tú realizas un artículo, tú elaboras como una especie de lista de posibles revistas que te pueden aceptar. Por ejemplo, tú vas con una lista de mayor a menor impacto. Por ejemplo, primera opción, revista científica, una revista de alto impacto de contabilidad que está en Scopus, tu primera opción. Segunda opción, una que está en Cielo. Tercera opción, una que está en Latindex. Cuarta opción, una revista nacional. Un ejemplo, ¿no? Entonces tú envías en ese orden. ¿Cuál es el punto? Que si me rechazan, que es muy común, por ejemplo, muchas revistas, por ejemplo, rechazan hasta el 85% de los trabajos que se envían para publicación, lo cual no significa que nos debemos desmotivar, pero que es muy común que al rechazarte ese trabajo de esa primera opción, tienes una segunda opción, una tercera opción, y así pasa hasta que puedas publicar el trabajo. Pero más o menos eso es a breves rasgos una idea de lo que consultas, Joel, que también lo abordaremos al final justo en la parte final del curso. Gracias.
Perfecto. Bien, si no hay más preguntas, pues continuamos. Algo que sí les pido es que participen, que tengamos una participación activa, porque si no recibo su participación, si no palpo su participación, es una desmotivación para quien está hablando, porque o pueden pasar dos cosas. Una es que o no me entiendan nada, o que no tengan interés en el curso o alguna otra razón. Entonces, eso sí No. les pido por favor que Bueno, desde un punto de participen. vista creo que es un tema nuevo. De mi parte, pues nunca he escuchado ese tipo de temas y si es como que algo novedoso, estamos más bien de mi parte, estoy adquiriendo conocimiento. Perfecto, sí, eso lo comprendo, porque hay muchos estudiantes que están dando sus primeros pasos, están en sus primeros semestres, pero justamente al estar aprendiendo puedo hacer preguntas. Algo, no creo que o todo no quede claro o todo quede muy claro. Siempre hay algo que puedo consultar o algo que puedo aportar. También tienen a su disposición el chat. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. En ocasiones cuando hablamos de base de datos, ¿verdad? Las bibliotecas virtuales, nos encontramos como términos o con términos como categoría normal y de corriente principal. Me gustaría saber si cuando se menciona el término corriente principal se habla de aquellas revistas de gran impacto y si las categorías normal podrían ser las regionales o no. Gracias. Bien, las revistas de categoría principal, normalmente, es que a ver, una base de datos solamente tiene revistas de alto impacto o digamos de impacto regional. No es que vemos una editorial o una base de datos que tenga revistas de alto impacto o de bajo impacto, por decirlo así. Normalmente las bases de datos, por ejemplo, Scopus, Web de la Ciencia, para que las revistas puedan acceder a esta base de datos, deben de cumplir una serie de requisitos que le garantizan que todas estas revistas sean de alto impacto. Entonces, normalmente cuando decimos, por ejemplo, la revista está indexada en Scopus, sobreentendemos que esa revista cumplió con algunos requisitos, algunos parámetros que le garantizan tener un impacto o un alto impacto. Entonces, generalmente lo vemos de ese modo. Tenemos revistas de alto impacto porque están indexadas en bases internacionales de alto impacto, o tenemos revistas, digamos, de impacto mediano o de impacto bajo, que están indexadas en índices regionales, nacionales o locales. Entonces, esa es la cuestión, Michael, ¿no? No sé si tu pregunta está enfocada hacia eso o si hay algo más que podamos aportar. Sí, muchas gracias. Entonces imagino que, por ejemplo, para publicar en una revista que esté en base de datos de Scopus debe ser mucho más difícil que una revista que esté en Cielo, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Tú lo has dicho, Michael. Para poder publicar en una revista, por ejemplo, de Scopus, debo de cumplir unos requisitos más criteriosos, unos requisitos más específicos o más rigurosos para que el trabajo sea aceptado. Es lo que les decía. La gran mayoría de revistas indexadas en alto impacto, por ejemplo, en Scopus, rechazan hasta el 80-85% de sus trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas envían sus trabajos, pero que muy pocos son los seleccionados, porque como les digo, para poder publicar en una base de datos de alto impacto necesito cumplir con una serie de requisitos que normalmente los encuentro en las páginas web de las revistas científicas o en los boletines de las revistas. Eso para las revistas de alto impacto. Mientras que para las revistas regionales también, no es que dejan el trabajo editorial a la deriva, no, también tienen unos requisitos, eso sí, son menos rigurosos, pero de todos modos hay que cumplir. Por ejemplo, hay que tener literatura actualizada, hay que cumplir con los puntos de un artículo científico, debe tener introducción, debe tener un desarrollo del manuscrito, unas conclusiones. También tienen sus criterios, ¿no? Bien, alguien consulta de qué revistas científicas tiene, lo lean mediante el chat.
Y consulta, ¿tiene alguna agropecuaria? Sí. La ULEAM cuenta con una revista de ciencias agropecuarias, está indexada en la base de Latindex, una base regional, y es una revista científica que publica trabajos en las ciencias agropecuarias, ciencias agrícolas, ciencias agroindustriales, que de algún modo resuelven una de las problemáticas o necesidades de nuestra provincia, ¿no? Por nuestra ubicación. Ya, alguien también pregunta, ¿existen bases de datos que señalan sobre cuartiles? ¿Qué significa eso? Ya, muy bien, buena pregunta. Cuartiles significa que el parámetro que estamos evaluando está dividido en 4 partes. Cuartil proviene de cuatro partes. ¿Qué significa, por ejemplo, las revistas que están ubicadas en el cuartil 1? Que son las revistas que están ubicadas, o las revistas que están ubicadas en el primer 25%, o en el primer cuarto, digamos. Supongamos que tenemos 100 revistas, y digo mi revista está en cuartil 1, significa que mi revista está entre la 1 a la 25, es decir, está entre el primer cuarto. Si digo, por ejemplo, la revista está en el segundo cuartil, significa que la revista está, por ejemplo, entre el puesto 26 y el puesto 50. Si digo, la revista está ubicada en el cuarto cuartil, significa que la revista puede estar ubicada entre las 76 a las 100. Cuartil significa eso, que divido en 4 partes el parámetro, y según la explicación que me dé, alguien tiene encendido el micrófono, por favor. Aquí no hay nadie. Yo no veo a nadie. Alguien tiene encendido el micrófono, ayuda. Bien, ya les decía eso, que al referirnos a cuartiles significa que la publicación está dividida en segmentos que están diferenciados en 4 partes. Primer cuartil, del 1 al 25. Segundo cuartil, 26 a 50. Tercer cuartil, 51 a 75. Y cuarto cuartil, 76 a 100. Es decir, divido en 4 partes todo el segmento que tengo. Obviamente, las que están en primer cuartil son las de más alto impacto, y las que están en el cuarto cuartil son las de menor impacto. Sí, alguien consulta, Trabajo Social tiene revista y menciona que se llama Tejedora. Así es, la revista científica de Trabajo Social y Ciencias Sociales se llama Tejedora, y es una revista con la que cuenta la universidad. Muy bien, entonces, ahora sí, se activó la participación, eso era lo importante. Ya, damos continuación al siguiente punto. Hemos abordado ya la primera parte. A partir de estos conceptos, de estas herramientas que les he compartido, ustedes también las irán aplicando en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Que, como les recalco, porque es algo muy importante, para poder aprobar el curso, deberán entregar un documento que recoja todos los puntos o todos los aspectos que les hemos comentado en base a las enseñanzas que estamos brindándoles. Estos artículos o estos documentos tendrán un máximo de 3 autores, es decir, si usted está con sus compañeros de curso, si conoce personas que están en el curso, pues se agrupan con un máximo de 3 autores y entregan un documento por los 3, porque normalmente las publicaciones se hacen hasta 3 autores, que es lo más común, aunque en algunos casos también se excede este número, pero lo más común y lo más recomendable es que tengan hasta 3 autores. Muy bien. Una vez que hemos abordado mecanismos para buscar información y para obtener literatura, es importante también conocer cuál es la estructura de un artículo científico, porque para que usted pueda desarrollar, como dijo Fidel, algo muy importante, el trabajo de la escritura científica es como cualquier aprendizaje. Para que usted lo pueda desarrollar de forma óptima, debe pasar por un proceso, es decir, debe ir aprendiendo un conjunto de etapas, de aspectos, de herramientas que le permitan en su conjunto desarrollar esta actividad. Lo mismo pasa en la redacción de un artículo científico, porque para que usted lo pueda hacer, debe conocer, por ejemplo, qué formas o qué mecanismos debo aplicar para hacer la búsqueda, que fue lo que ya vimos. Debo conocer también cuál es la estructura del artículo científico. Debo conocer también las referencias o las normas para citar o para referenciar la bibliografía. Entonces, todos estos aspectos que los abordaremos en este curso seminario, son importantes y, como les digo, en su conjunto permiten que el estudiante pueda
aplicar de forma favorable una redacción científica. Bien, cuando hablamos de artículo científico nos referimos a un documento, un manuscrito que cumple con una estructura definida. Cuando ustedes escuchan hablar de tesis, normalmente, ¿qué se imaginan? Es un documento que tiene algunos parámetros, algunos aspectos, un título, un resumen, introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, marco referencial, metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias, anexo, etcétera, ¿no? Nos imaginamos cuando hablamos de tesis un documento muy extenso. Cuando hablamos de libro de la misma forma, nos imaginamos un documento extenso que tiene varios puntos, que tiene varios capítulos, pero cuando hablamos de artículo científico nos referimos a un documento con rigor científico que tiene una extensión bastante corta, porque lo que se busca es que el artículo sea breve, sea conciso y aporte la novedad científica. Ese es el objetivo de un artículo científico, aportar o visibilizar o difundir novedades científicas. Por eso su estructura en muchos casos tiene un máximo de 4 páginas, 6 páginas, 10 páginas, exagerando un poco, y por eso buscamos que normalmente sean documentos sin una extensión tan compleja para que puedan resolver este objetivo que les planteo. Recuerden siempre, un artículo científico tiene como fin difundir novedades científicas. Otro aspecto importante es que el mecanismo más apropiado para difundir o visibilizar investigaciones son los artículos científicos, porque recuerden que tenemos varias opciones. Normalmente cuando hacemos investigación podemos, por ejemplo, publicar libros, podemos publicar capítulos de libros, podemos dar ponencias, podemos presentar algunos medios de publicación, póster también, pero el medio más apropiado para difundir una investigación son los artículos científicos. Pero ¿qué estructura tienen estos artículos científicos? Normalmente cumplen con los siguientes puntos, a modo general, ¿no? Título, resumen, introducción, desarrollo del artículo, que varía en dependencia de si es un artículo de revisión literaria o si es un artículo de investigación. Cuando hablamos, por ejemplo, de un artículo de investigación, es evidente que el artículo debe tener una metodología, es donde se explica cómo se hizo el trabajo, debe también tener unos resultados, que son los aportes que genera el trabajo, y debe tener sus conclusiones y sus referencias. Pero cuando hablamos de artículo de revisión, el fin del trabajo es divulgar la información que ya ha sido propuesta por otros autores. Es decir, en un artículo de revisión no estamos creando conocimiento, lo que estamos haciendo es contrastando y difundiendo el conocimiento. Porque muchas veces, por ejemplo, el autor A o el autor X propone unos resultados de investigación en un área del conocimiento. El autor Y propone unos resultados en la misma área del conocimiento. Y el autor Z también propone unos resultados en la misma área del conocimiento. Pero estos 3 resultados nunca han sido contrastados, o nunca han sido comparados, o nunca han sido validados a modo comparativo. Entonces, allí en ese caso, por ejemplo, es muy valiosa una revisión literaria o una revisión de literatura que me permita contrastar el resultado del autor A con el resultado del autor X, con el resultado del autor Y. De ese modo estoy generando un nuevo aporte, porque el autor A entregó sus resultados, que son muy buenos. El autor X sus resultados y el autor Z sus resultados, pero nadie los comparó, nadie los ha discutido, nadie los ha comparado. Entonces, en una revisión literaria puedo hacer, por ejemplo, eso, comparar distintos puntos de vista o distintas perspectivas en la misma área del conocimiento. Entonces, esa es la estructura, y es muy importante, como les he dicho, que todo artículo, independientemente de si se trata de un artículo de revisión o si se trata de un artículo de investigación científica, debe tener una base bibliográfica que sustente el trabajo. Muchas veces las revistas científicas, para aceptar su trabajo, inician desde la parte final hacia el inicio, es decir, van a modo inverso. ¿Por qué? En algunos casos lo primero que le revisan es la bibliografía. Si su bibliografía, por ejemplo, es en idioma inglés, con artículos científicos actualizados, está bien citada, está bien referenciada, eso da luces de que el trabajo puede ser de un nivel bastante bueno. Pero si al revisar la bibliografía nos percatamos, por ejemplo, de que no está bien citado, de que no está bien referenciado, de que las normas no están actualizadas, de que los artículos son de los últimos 10 años, son de 1995, por ejemplo, es decir, la información está desactualizada,
eso da también la idea de que el trabajo no cumple con un rigor o no tiene una estructura científica que le permita ser publicable. Entonces, considerando este aspecto de las referencias o de la bibliografía, a partir de esta diapositiva vamos a analizar qué ha pasado o qué propone la norma APA en su última edición, en la más actual, que es la 7ª edición. Muy bien, entonces antes de abordar este tema, que es el último tema que analizaremos el día de hoy, si existen preguntas acerca de los artículos científicos, de su estructura, ponemos la diapositiva. Si existen Hola, buenas tardes. incógnitas. Tengo Claro, una buenas pregunta. tardes. ¿Hay algún tipo de límite para las referencias? Bien, Kimberly. Normalmente no hay límites. Digamos, un límite mínimo sí. Por ejemplo, si estoy planteando un artículo de revisión, una revisión implica que estoy buscando literatura, ¿no? Eso es revisión. Buscar, ahondar, revisar la literatura. Pero si, por ejemplo, tan solo agrego 10 referencias, ¿qué significa o qué me da a entender eso? Que la búsqueda de literatura ha sido pobre. Porque recuerden, un artículo de revisión consiste en revisar literatura, en buscar información, pero si solamente lo hago en 10 bases, en 10 referencias, significa que no ha sido una búsqueda tan profunda. Entonces, en este caso, un artículo de revisión se requiere contar con un número bastante alto de referencias, en promedio, digamos, depende de la revista, pero digamos un promedio de 50, 60, 70 referencias que validen la información que estoy publicando. Kimberly, eso era lo que consultaba. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Por favor, alguien que nos ayude con el micrófono. Creo que está encendido. Bien, esperemos que... Veo que están ubicando preguntas. Por favor, alguien tiene encendido el micrófono, si es tan amable y nos ayuda. Muchas gracias. Bien. Les decía que observo que en el chat están agregando preguntas. Esperemos que se agreguen todas las que sean necesarias. Damos lectura y vamos respondiendo. Una pregunta adicional. No sé si vamos a ver con más detalles cada uno de las partes de esta estructura organizativa o no vamos a hablar más sobre la estructura INRIT. Hola, disculpe la persona que hizo una pregunta. Disculpa porque Escuchar. Hubo una interrupción. Y si es tan amable de repetir la pregunta, por favor. Claro, me gustaría saber si vamos a revisar más en detalles cada una de las partes del formato INRIT o es la única explicación que vamos a tener de aquí. No. Seguro que tendremos explicaciones más profundas y más específicas en torno a la estructura del artículo que ustedes van a presentar. Este primer punto que hemos abordado es una estructura general para que ustedes se vayan, digamos, relacionando con lo que vamos a presentar y para que entiendan la magnitud del impacto que tiene un artículo y la importancia de las referencias, porque el siguiente punto que vamos a tratar son las referencias y la bibliografía. Repito, esta estructura que les he comentado es simplemente como una introducción para que vayamos abordando cada uno de los puntos posteriormente. Ya, muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Una consulta.
Para proceder a realizar lo que son las citas, solamente se hará uso de las normas APA. Bien, en este caso lo manejamos con esa norma. Cabe recalcar que también ya lo iremos explicando, que existen varias normas o varias metodologías para referenciar y que su elección depende de la revista o del fin de la publicación. Por ejemplo, si voy a publicar en una revista X, voy, reviso sus parámetros, sus normas de presentación de trabajos y observo qué norma o con qué norma ellos trabajan. Si la norma con la que trabajan es APA, pues significa que debo de adaptar mi referencia a la norma APA. Pero, por ejemplo, si la revista trabaja con Vancouver, debo de adaptar mis referencias a esa norma. ¿Por qué trabajamos en APA con este curso? Porque son las más comunes y las más empleadas en las diversas áreas de conocimiento, a excepción, por ejemplo, de las ciencias médicas, que trabajan con otra norma, pero entiendo que la mayoría de los asistentes o de los presentes en este curso están vinculados con el área de las ciencias contables, finanzas, y que en su mayoría, como les digo, trabajan con las normas APA. Bien, alguien consulta, ¿es necesario tener código ORCID? Sí, sí. Si usted como estudiante está iniciando con este proceso de publicación, de escritura científica, pues es muy importante que ya se vaya familiarizando con todos los procesos que hay que seguir. Como les decía anteriormente, la redacción científica es la combinación de varios aspectos que hay que conocer. Hay que saber citar, hay que saber referenciar, hay que saber buscar literatura, hay que saber escribir, hay que saber parafrasear, hay que saber citar, como les digo, y hay que también tener una serie de complementos, como por ejemplo, tener un correo institucional, tener una afiliación, tener un código ORCID, y en este caso el código ORCID se refiere a una numeración, a un código que lo identifica a usted. Es como su cédula en el campo de la investigación, ¿no? Allí están alojadas todas sus publicaciones, todo su perfil investigador, y lo pueden crear o lo pueden gestionar sin ningún costo, sin mayores dificultades. Simplemente en el buscador de Google ponen crear ORCID, allí le va pidiendo los datos, su información, su correo, y lo crea. No hay ningún inconveniente ni mayores dificultades en torno a esto. Una pregunta, si yo ya he hecho una publicación y no he tenido este código, cuando yo lo cree, ¿puedo adjuntar la publicación que yo he hecho? Así es. Usted una vez que crea su código ORCID, allí puede ir alojando todas sus publicaciones, ¿no? No hay ningún problema. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente punto, el último punto que trataremos el día de hoy. Y es básicamente en torno a las normas APA. Normalmente cuando hablamos de normas APA, comprendemos que con esto nos referimos a referencias, a citas, a bibliografía, pero es importante mencionarles que en realidad las normas APA son un conjunto de pautas y, valga la redundancia, de normas que hay que seguir en torno a la elaboración de documentos. Si normas APA no solamente son referencias y bibliografía, las normas APA también me propone la estructura de un documento, por ejemplo, cuánto debe ser el interlineado, cuánto debe ser el margen de la hoja, qué tipo de hoja debo de usar, qué tipo de letra debo de usar, qué tamaño de letra debo de usar. Es decir, todos esos parámetros que utilizo para la redacción de un documento son abarcados por la norma APA. Es importante que comprendan esto. Cuando hablamos de norma APA, no solamente nos referimos a referencias, también nos referimos a otros puntos inherentes a la redacción de un documento. Pero en este caso, lo que más nos interesa en torno a la redacción de un artículo científico son las normas APA puntualizadas hacia la referencia o hacia la bibliografía. Aquí hay que hacer una comparación, porque como se ha dicho, la norma APA ya se encuentra actualizada a su 7ª edición, pero es importante mencionarles que respecto a la 6ª, que fue la anterior, y que en algunos casos se sigue usando, no hay cambios tan sustanciales, digamos. Se han hecho pequeños cambios específicos en algunos puntos que los iré a abordar en la siguiente presentación. ¿En qué cambió la norma APA en 7ª edición con respecto a la norma APA de la 6ª edición? Primero, la ubicación geográfica del autor o de la publicación ya no se coloca.
Este punto 1, que estamos abordando, se refiere a libros. La norma APA en su 6ª edición mencionaba que la bibliografía de un libro debe estar acompañada de la ciudad en donde se editó el texto. Por ejemplo, si usted publicaba su libro en la editorial de la Universidad Laica de Manta, en la cita o en la referencia debe ubicar Manta, la ciudad donde se editó. La norma APA 7ª edición indica que ya no es necesario ubicar la ciudad, y como vemos, tan solo ubico el nombre de la editorial Geriza, no ubico una ciudad ni un país porque no es necesario. Segundo punto. En las citas dentro del texto con más de 3 autores, se coloca únicamente el primero y se agrega la abreviatura et al. Muy bien. Seguramente cuando ustedes han leído algún documento, cuando redactan sus documentos, para los que ya lo vienen haciendo, se han percatado que utilizamos estos términos et al. Estos términos son palabras en latín que significan y los demás o y colaboradores. ¿Por qué se utilizan? Porque supongamos que estoy citando un artículo que tiene 5 autores. Al redactar el documento no necesito mencionar a los 5 autores, es decir, no necesito citar a los 5. Cito al primer autor, y ubico las palabras et al seguido del año de publicación. Por ejemplo, en torno a las ciencias contables, González et al. 2019 mencionan que estas son objetivas y sistemáticas. Se me ocurre así de forma rápida. Esas palabras et al, para que lo recordemos, ¿no? Et al. Esas palabras et al, como les digo, son latín y significan en español, y los demás y colaboradores se utilizan para abreviar y tan solo escribir el nombre del primer autor. Cuando es un autor, obviamente ubico solo el nombre del primer autor. Cuando son 2 autores, ubico el apellido de los 2 autores. Por ejemplo, Morales y Quiñones, Pazmiño y González, porque son 2 autores. Y cuando son 3 o más autores, ubico solo el primer autor, seguido de las palabras et al. Un ejemplo, ya les he comentado, González et al. 2020. Punto 3. En libros electrónicos ya no se coloca el formato plataforma, por ejemplo, PDF. En la norma APA 6ª edición, esta indicaba que era necesario ubicar el tipo de documento en el caso de documentos electrónicos, como libros, por ejemplo, si era en el caso de PDF, si era un documento Word o si era un documento Excel, etcétera, es decir, el formato del documento. En este caso ya no es necesario, como ustedes pueden ver un ejemplo. Este es el ejemplo. No es necesario en ninguna parte ubicar el tipo de formato del documento. 4. Aumentan las tipografías permitidas. Anteriormente, la norma APA 6ª edición normalmente trabajaba con Times New Roman, que es la más común. En algunos casos también se aceptaba en la 6ª edición Arial, pero en la 7ª edición, se abarcan varias tipologías de letras. En este caso, Calibri, Arial, Georgia y Times New Roman, por ejemplo, entre otras. Se abarcan algunas que no se consideraban en la 6ª edición. Y el cambio número 5, en referencia ya no se agregan puntos suspensivos después de los 7 autores. Esto significa que anteriormente, como en el caso, por ejemplo, de artículos científicos o de libros que tenían más de 7 autores, porque en algunos casos esto sucede, en la referencia, es decir, al final del documento, ubicábamos solamente los 7 primeros autores y después de eso puntos suspensivos y al final el último autor. Pero la norma APA 7ª edición modificó este aspecto y nos indica que actualmente puedo enlistar hasta 20 autores. Es decir, ya no solo 7, sino que agrego el primero, segundo, tercero, hasta el 20.
Y a partir de allí, si hubieran más, que es muy poco común, ya utilizo puntos suspensivos. Recuerden, antes la norma APA sexta edición me permitía solamente en las referencias mencionar 7 autores al final del documento, ¿no? Mis referencias bibliográficas. Luego del puntos suspensivos, la norma APA séptima edición cambió este aspecto y ahora me permite mencionar hasta 20 autores. Esos son los cambios de las normas APA séptima edición. Si existiera alguna pregunta, por favor, o si se van generando preguntas, les pido que las vayan escribiendo para que a medida que vayamos avanzando irles dando respuestas, pero no veo ninguna pregunta, entiendo que está claro estas diferencias que les he planteado en cuanto a la norma APA. Sí, Cristian Mendoza nos plantea que ¿qué sucede con las palabras en otro idioma si se plantea en cursiva? Así es, lo recomendable es que estas palabras, toda aquella palabra que no esté en el idioma principal que estoy utilizando en la redacción, por ejemplo en nuestro caso español, debo de escribirlas con cursiva, sea en inglés, sea en latín, sea en francés o en cualquier otro idioma, siempre en cursiva, ¿no? Para diferenciar del texto. Bien, me pregunta también Violeta Álvarez. En cuanto a la letra, ¿se refiere a todo el contenido del documento? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de tipologías o tipografías, nos referimos a la extensión del documento, a todo el documento, ¿no? Desde el título hasta las referencias bibliográficas, no solamente a algún punto en específico. Recuerden, todo el documento puede ir, en este caso, con alguna de las tipologías que aquí se presentan, aunque es necesario considerar que muchas veces las revistas trabajan quizás con alguna tipología diferente, es decir, en sus recomendaciones o en sus normas para autores mencionan, la revista publica con las siguientes características: tipología de letra, Times New Roman, por ejemplo, tamaño de letra, 13, y así sucesivamente ponen sus propias normas. Lo que generalmente no cambia respecto a la norma APA son las referencias bibliográficas, porque recuerden que están estandarizadas, ¿no? Manejamos un estándar que se sigue el mismo proceso tanto aquí en Estados Unidos, en España o en cualquier país. Bien, alguien consulta Génesis Barcia, ¿qué pasa con la redacción de citas? Párrafos cortos, párrafos largos. Eso ya lo abordaremos a continuación. Van a ver cómo plantearemos algunos ejemplos. Y allí lo podremos responder Génesis. Disculpa que no te respondo ahora, pero que se entienda que lo abordaremos justamente lo que estás planteando en un ejemplo siguiente. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué pasa con las citas textuales? Ya hemos abordado los cambios generales de las normas APA, pero ¿qué pasa con las citas textuales o con las citas no textuales que también se presentan? Antes de nada hay que comprender algo. Un aspecto importante es diferenciar entre citas y referencias. Citas son todas aquellas que van agregadas en el texto, en el cuerpo del texto, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizo información que no me pertenece y es otro autor, debo de citarlo, debo de reconocer su autoría. Pero al final del documento, todas aquellas citas que utilicé en el marco del trabajo, del manuscrito, del artículo, debo de referenciarlas, ¿no? Que es algo diferente. Muy bien, ¿qué pasa con las citas textuales de menos de 40 palabras? Que ya se va empezando a relacionar con lo que nos planteaba Génesis. ¿Qué pasa cuando estas citas tienen menos de 40 palabras, como el ejemplo que aquí les planteo? Leamos para que podamos ir relacionándonos con estos aspectos. Interpretando estos resultados, Freud, 1915, sugiere que la aptitud para la cultura, la capacidad de un ser humano para reformar las pulsiones egoístas bajo la influencia del erotismo, bueno, etcétera. Y al final vemos que menciona la página.
¿Por qué menciona la página? Porque se trata de una cita textual, es decir, es un extracto de otro documento, que en este caso lo propuso ¿quién? Freud, en 1915, y que está copiado y pegado, es decir, tal cual ha sido copiado y pegado, sin ninguna manipulación de la información. Entonces, por eso es una cita textual que en este caso tiene menos de 40 palabras, ¿no? Ustedes podrán observar que la cita tiene menos de 40 palabras y por eso se plantea de esta forma. Ven también otro aspecto, vamos a ubicarle otro color para diferenciarlo. Ven que tiene unas comillas al inicio y al final. ¿Qué significan estas comillas? Que todo aquello que estoy copiando de otro documento, o que estoy citando de forma más clara, para decirlo así, debe ir entre comillas. ¿Cuál es el objetivo de que vaya entre comillas? De que la persona que lee el trabajo entienda que eso está citado textualmente. Y al final, como les he dicho, la página en donde obtuve este texto o esto que estoy citando o referenciando. En este caso, este contenido que está entre comillas lo encuentro en la página 421 del texto de Freud, publicado en 1915. Eso es una cita de menos de 40 palabras. Como ven, la cita está en el cuerpo del texto, en la misma estructura, es parte del marco del texto que estoy redactando. Pero ¿qué pasa cuando la cita tiene más de 40 palabras? En este caso, la cita se plantea como un párrafo independiente que tiene unas especificaciones diferentes, ¿no? Primero tenemos una sangría de 1.27 centímetros en todo el cuerpo, es decir, no está a la misma altura de las demás partes del texto, sino que está diferenciado de esta forma, justamente con la intención de que se reconozca que es una cita textual de más de 40 palabras. Es decir, que cuando usted lea un documento en el cual se encuentre el contexto así, que tiene una sangría adicional de 1.27 centímetros, significa que todo eso que está allí, separado del texto, es una cita textual. Es decir, fue copiado y pegado de otro documento. Siempre recuerden citándolo, ¿no? Pero se fue un poco mal, pero lo importante es que lo reconozcamos, que aquí está la cita, Freud, 1915, lo encontramos desde la página 50 a la 51. Eso es cuando la cita textual tiene más de 40 palabras. Muy bien. ¿Qué pasa cuando las citas son parafraseadas? Y aquí hay que... Bien, me parece que alguien hizo una consulta, vamos a ver si la respondemos mejor antes de entrar a las citas parafraseadas. Eso es lo importante, como les digo, que si tienen preguntas y que van surgiendo a medida que les estoy explicando, las dejen en el chat, que luego les damos respuesta. Bien, Cristian Mendoza plantea, cita textual hace referencia a la interpretación que le damos a un determinado artículo o es parte del texto que se encuentra en la misma. Bien, lo que les decía que cita textual se refiere a, digámoslo así, de forma trivial, es un copy y pega. Es decir, es un texto que lo leí en un documento, me interesó, tal y cual como lo encontré, lo ubico de la misma forma, entonces es una cita textual. Textual significa que no lo he manipulado, que no he hecho ningún cambio y que lo copié y lo pegué. ¿Cuándo manipulo el texto? Cuando lo parafraseo. Es decir, cuando, por ejemplo, leí en un documento que en 1950 se creó la teoría de la economía social. Se me ocurre, así rápido. Pero yo lo parafraseo y digo, la teoría de la economía social fue planteada por diversos autores que concluyeron que en el año 1950 se obtenga su versión más reciente. Un ejemplo. Estoy parafraseando, estoy indicando lo mismo, ¿no?, que leí en el otro documento, pero lo estoy parafraseando, lo estoy escribiendo de otra forma con el fin de plantear una cita parafraseada, ¿no? Eso es importante diferenciar entre citas textuales, que como les digo, son documentos o textos extraídos tal cual y como los encontré, por eso son textuales, y la diferencia con las citas parafraseadas, que son extractos de información que obtengo de otros documentos, pero que las escribo de otra forma, es decir, las parafraseo. Ya, alguien plantea una pregunta, Michael. No hay problema si no se justifica el texto en una cita de más de 40 palabras.
Michael, por favor, supongo que cuando dices justificar te refieres a explicar la cita. Estoy hablando de la alineación en sí, es decir, vi que en el texto no está solo ya, alineado sí. hacia la izquierda. Perfecto. Tenía esa duda, si era lo que te dije o te referías a la estructura del texto. Mira, te vamos a plantear, déjame ver tu pregunta, se refiere, Michael, te refieres a citas de más de 40 palabras, ¿no? Sí. Ya, perfecto. En este caso, el documento no está justificado, ¿no? Porque ese es otro de los puntos que menciona la norma APA. La norma APA, aunque muchas veces no lo apliquemos así, indica que los textos deben ir alineados hacia la izquierda, ¿no? Todos aquellos que han leído la norma APA se han tocado con este punto. Norma APA no dice que los documentos deben ir justificados, pero por estética, para que sea más, digamos, estética la presentación del trabajo, normalmente lo que hacemos es justificar, ¿no? Porque si lo dejamos alineado a la izquierda, se ve el texto como, digamos, antiestético, disparejo. En este caso, el documento Michael, en este ejemplo, está planteado tal y cual como lo dice norma APA, alineado a la izquierda, pero no significa que la cita textual de más de 40 palabras deba ir de ese modo, ¿no? Si usted está trabajando con un documento justificado en la extensión total del documento, la cita de más de 40 palabras también debe ir justificada. Gracias. Perfecto. Bien, una vez que hemos analizado las citas textuales y sus formas de plantearlas en un documento, en un manuscrito, vamos a analizar también las citas parafraseadas, que como les he dicho, se refieren a las ocasiones en que extraemos información de otro documento, la analizamos, la replanteamos y la escribimos de una forma diferente, ¿no? Entonces, un ejemplo es este caso que plantea lo siguiente. El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. ¿Quién lo menciona? Ramírez, 1983. Como ustedes se pueden dar cuenta, no menciono la página, no es necesario porque estoy parafraseando la información. Es decir, lo leí de un documento, lo escribí de otra forma, simplemente agrego el apellido del autor y el año de publicación. No necesito agregar la página porque, repito, es una cita parafraseada. Otra forma de citar es la siguiente también. Según Taleb 2016, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de acumulación de riesgos, etc., ¿no? Vemos que en este caso la cita es parte del documento o del texto, digamos, pero eso no quiere decir que es una cita textual. ¿Por qué no es una cita textual? Porque la información que estoy planteando la leí de un modo, pero la escribí de otra forma, ¿no? Pero recuerden que esta es otra variante para plantear citas. La puedo relacionar, digamos, o redactarla en conjunto con el texto, según Taleb o en concordancia con lo que menciona Quiñones. Es decir, hay varias formas de introducir la cita. Puedo hacerlo como el primer ejemplo, en paréntesis, apellido y año, o puedo hacerlo el apellido, introducirlo como parte del texto. Carlos, una pregunta. En el segundo ejemplo, cuando se señala el autor dentro de lo que es el parafraseo, ¿sí se necesita poner las páginas dentro de lo que estamos parafraseando? Perfecto. No es necesario, disculpa que no sé tu nombre porque no me fijé quién está hablando, Yo. pero ¿su nombre? Kimberly. Kimberly, bien. Te decía Kimberly que no es necesario, en este caso el autor lo ha ubicado de esa forma, pero la norma APA para citas parafraseadas no requiere que se agregue la página. Repito, en este caso la persona, el autor que redactó este documento, este ejemplo, lo hizo, pero no es necesario, ¿no? Bien, Cristian Mendoza pregunta, ¿y la cita parafraseada es necesario leer todo el artículo? No. Supongamos que usted ya sabe la información que necesita y va a un artículo y dice, voy directamente a los resultados o a las conclusiones porque me interesa saber a qué punto llegó este autor. Perfecto, va y lee las conclusiones o va y lee sus resultados y le interesa una información que está allí, le interesa para su redacción. No necesita leer todo el documento. Si esa información es útil para su redacción, la toma, eso sí, la cita
Y si es textual, pues lo hace como lo hemos planteado, y de la misma forma, si es parafraseada, también siguiendo las normas, ¿no? Pero, repito, no es necesario que para que usted extraiga una información, lea todo el documento, pues en algunos casos, si a usted le interesa y necesita información más específica, bueno, se va a la metodología, se va a la introducción, empieza a leer el manuscrito, pero si busca información puntual que la encontró en las conclusiones o la encontró en los resultados, pues la toma, la cita y lo utiliza. Muy bien. Carlos, pregunta. Tenía la misma duda que la compañera Kimberly sobre el segundo ejemplo, sobre las páginas. Y bueno, ya fue contestada, pero también me gustaría saber si es penalizado el ubicar las páginas por ciertas revistas o no, ya que se está parafraseando. No hay una penalización por esto. De hecho, sería como una información adicional, porque si estás ubicando las páginas, estás como que dando por sentado que hiciste una búsqueda, o sea, digamos que te leíste esas páginas en específico y que la información es certificada de esas páginas, porque ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que también es algo que se adquiere con la experiencia. Cuando usted empieza a escribir y tiene una mayor experiencia, ya lo hace cotidianamente, muchas veces usted ni siquiera necesita ir a leer el documento. Por ejemplo, usted dice tal autor, Quiñones, usted ya lo tiene referenciado. Dice, a ver, Quiñones escribe sobre contabilidad de costos. Entonces yo ni siquiera necesito ir al documento, ni siquiera necesito revisar las páginas. Con leer el resumen ya hago una idea de lo que propone, por ejemplo, Quiñones. Y no necesito leer las páginas textuales donde está la información, porque como yo ya referencio y ya tengo una experiencia, he leído bastante, he escrito y he estado en este proceso, pues no necesito revisar la página y simplemente planteo lo que dice Quiñones y no necesito ubicar la página, pero si usted quiere agregar la página para darle quizás mayor sustento o mayor relevancia, no es penalizado, lo puede hacer, pero no es necesario. Perfecto, entonces damos continuación. ¿Qué pasa cuando las citas son con más de 3 autores? Sería aquí. Aquí hay algún error, algo que se me pasó por alto. Recuerden, cuando es un autor, ubico a su autor. Ejemplo, Morales 2018. Cuando son 2 autores, ubico los 2 autores. Ejemplo, Morales y Espinosa 2020. Barcia y Sevilla 2016. Pero cuando son 3 o más autores, recuerden que utilizo estas abreviaciones o esta abreviatura. Et al. Et al son palabras en latín que significan y los demás o y colaboradores. ¿Cómo lo hago? Ubico el apellido del primer autor, Sánchez, et al, y el año, ¿no? Esa es la estructura. Siempre recuerden, aquí hay un error, disculpen, es citas con más de 3. Citas con más de 3 autores. Muy bien. Ahora vamos a la parte final. ¿Qué pasa cuando ya he citado? Es decir, redacté mi documento, utilicé la cita de un libro, utilizo una cita de un artículo, utilizo una cita de una tesis. Ahora, para evitar el plagio, para evitar que se detecte plagio en mi documento, debo referenciar, porque la primera mitad la hice, cité, pero si no referencio, estoy plagiando porque no referencié el trabajo del cual obtuve la información. Eso es lo que les decía antes de darles esta explicación. Una cosa puntual es referirnos a citas, que son aquellas, es el reconocimiento que se le da al autor de un texto, de un artículo que estoy utilizando, y las referencias son ya el detalle de esas citas. Estas referencias difieren si se trata de libros, si se trata de artículos científicos, pero básicamente manejamos la siguiente estructura. Cuando se trata de libros, podemos tener varias alternativas. Libros impresos, libros en línea, libros editados con algún editor en específico o capítulos de libros. Cuando son libros impresos utilizamos esta estructura. Aquí, como ustedes pueden ver, están los ejemplos. Yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan a su disponibilidad y le puedan dar el uso correcto y adecuado, pero no hay pérdida, como decimos, ¿no? Libro impreso, apellido, por ejemplo, Morales, esta N es la inicial del nombre. Si el autor se llama José Morales, pues ubico Morales, J. punto, la inicial del nombre, año de publicación, título del trabajo y la editorial.
Libro en línea, de la misma forma, apellidos e iniciales de los nombres de los autores, año de publicación, título del libro, editorial, y como es un libro en línea o digital, agrego al final su DOI, que es un código del documento, y si no tiene DOI, su link o URL, ¿no? Libro editado. La misma estructura, la única diferencia es que el apellido y el inicial del nombre corresponden al editor, es decir, ustedes sí se han percatado más que todo, por ejemplo, para las ciencias médicas, que muchas veces, por ejemplo, el libro se llama libro de anatomía y sacan ediciones, edición 1, edición 2, edición 3, edición sexta, edición sexta. En muchas áreas, en ciencias económicas también hay, en ciencias administrativas, pero esto es más común, como le digo, en ciencias médicas. En ese caso, el editor es quien está actualizando el texto. Y podríamos decir que el editor aporta ya contenido y se constituye también en un autor del libro. Entonces, cuando se trata de esos libros que son editados, ubicamos aquí en la referencia el nombre y el apellido del editor y ponemos en paréntesis ed para dejar establecido que se trata del editor del libro. Los demás puntos son iguales: año de publicación, título del trabajo y la editorial. ¿Ven algo significativo? No sé si ustedes ya se percataron, pero lo vamos a resaltar. Es importante que lo consideren. Título de trabajo. Vamos a ver si alguien se dio cuenta, si están atentos. ¿Por qué subrayé título de trabajo? Cursiva. Perfecto. Porque está en cursiva. Esto significa que cuando estoy referenciando libros, el título del trabajo debo de ubicarlo en cursivas, ¿no? En cursivas. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando es un capítulo de libro? Muchas veces, ¿cuándo sucede esto? Cuando estoy referenciando, por ejemplo, un libro que tiene 500 páginas, pero solo me interesa el capítulo 5 de ese libro, ¿no? Que suele pasar. Entonces, allí solamente referencio ese capítulo. ¿Cómo lo hago? Apellido del autor, miren, aquí está súper claro. Inicial del nombre del autor, año de publicación, miren. Título del capítulo del libro. Tal y cual como está aquí, la letra E y la letra N, y aquí ubicamos nombre y apellido del editor, para posteriormente ubicar título del libro. Es decir, vamos a marcarlos con... Primero ubicamos aquí título del capítulo, y después título del libro, es decir, cuando se trata de un capítulo debo de mencionar tanto el título del capítulo al inicio y luego el título del libro, para posteriormente poner el número de edición, lo que les decía, si es edición 1, 2, 3, 4, etcétera, el volumen del libro y las páginas en donde encuentro el capítulo. Les repetía, que en el caso de, por ejemplo, libros muy extensos de 500 páginas y solo me interesa el capítulo 5, que lo encuentro de la 300 a la 370, pues aquí ubico esas páginas, donde encuentro específicamente el capítulo. Y finalmente, el nombre de la editorial. Muy bien. Eso en cuanto a referencias de libros. Así es como debo referenciar un libro o un capítulo de libro. Aquí tenemos un ejemplo. Rentería Salazar, evidentemente estos son los apellidos del autor. Inicial del nombre. No nos interesa el nombre, nos interesa su inicial solamente. Año de publicación del libro, 2006. Luego, título del capítulo, miren, título del capítulo, el comienzo de la renovación en apellido del editor, M.A. Flores Góngora, el editor. Luego, en este caso, le han agregado la ciudad. Y seguido de esto, no es la ciudad, perdón, es el título del libro. Título del libro, Bogotá, renovación urbana, renovación humana. Perdón, disculpen. Este es el título del libro. Bogotá, renovación urbana, renovación humana. Vean, tal y como está en el ejemplo, ¿no? Título del libro, entre paréntesis, página 80 y página 100. ¿Por qué en el ejemplo no están estos parámetros? Por sentido común, ¿qué entendemos? Que el libro no tiene ninguna edición, es el único libro,
y que tampoco tiene un volumen, es decir, es el único libro que se ha sacado con este título. Lo que sí sabemos es que desde la página 80 hasta la página 100 encontramos el capítulo que estoy referenciando, ¿no? ¿Y cómo se llama la editorial? Empresa de Renovación Urbana. Muy bien, ese es un ejemplo que está planteado. Les repito, al pasarles la presentación y al compartir estas diapositivas con ustedes, pueden seguir estos ejemplos. Y para finalizar, las referencias de artículos científicos. Las referencias de artículos científicos que son un tanto similares, pero agregan algunos aspectos representativos. Veamos. Apellidos, primer autor, inicial del primer autor, del nombre, ¿no? Apellido del segundo autor, inicial del nombre del segundo autor, y apellido del tercer autor, inicial del nombre del tercer autor. Año de publicación, 2019. Título del artículo, ¿no? Luego, título de la revista en cursiva. Vean cómo esto está en cursiva, entonces significa que si la revista se llama, por ejemplo, Revista de Ciencias Contables, lo agrego en cursiva, seguido del volumen de la revista, eso lo encuentran en la información de la revista, por ejemplo, puede ser volumen 3, y entre paréntesis, el número de la revista también lo encuentran en la información de la revista, puede ser, por ejemplo, número 4, en paréntesis 4. Luego de eso, página de inicio hasta página de fin. ¿Por qué? Porque normalmente las revistas científicas tienen varios artículos, ¿no? Como han podido observar, y por ejemplo, el artículo tal que estoy referenciando lo encuentro desde la página 70 a la página 77. Entonces aquí agrego esas páginas. Y finalmente, en algunos casos, puedo agregar el DOI, que es como un código que identifica el artículo y que también lo encuentro en el artículo científico, ¿no? Asimismo, tenemos un ejemplo para que ustedes lo puedan corroborar. Vean los apellidos, vean las siglas, tal y como se ha planteado. Apellidos, Castañeda Naranjo, iniciales de los nombres, Palacios Neri, inicial del nombre. Luego, el título del artículo, Nanotecnología, Fuente de Nuevos Paradigmas, Mundo Nano. Nombre de la revista en cursiva, Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología. Volumen, el primer número. Número de la revista, en paréntesis, 12. Páginas donde encuentro el artículo, desde la 45 a la 49. Y finalmente, el DOI, que es el link, o en algunos casos el código donde encuentro el artículo científico. Entonces, esos aspectos, estimados asistentes, son importantes considerar y que ustedes deben de tenerlos en cuenta. Entonces, eso en cuanto a la sistematización de citas y de referencias que ustedes deben conocer para poder desarrollar óptimamente los documentos. Entonces, estimados asistentes, eso es lo que tenemos planteado hasta el día de hoy. Si existen preguntas o dudas, por favor, este es el momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, veamos el chat. ¿Hay alguna pregunta? De Cristian Mendoza. Cristian ha estado muy participativo. Recuerdo que ya ha planteado algunas preguntas. En este caso nos consulta, ¿ha utilizado algún software que gestione referencias? De ser el caso, ¿cuál de ellas sería la más confiable? Sí, efectivamente,
Una vez que usted ya empieza a, digamos, a hacer de esto un hábito, de la escritura científica, de la redacción, de la publicación, va adquiriendo competencias en torno a herramientas tecnológicas, informáticas, que le permiten agilitar varios de estos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es la gestión de referencias. Esto significa que usted puede utilizar programas informáticos que almacenen todas las referencias y usted cada vez que está planteándolas en su documento no necesite volver a referenciar, sino que ya como las tiene almacenadas en su gestor, las toma de allí directamente. Eso es lo que nos plantea Cristian. En este caso, como les digo, es una herramienta que utilizan normalmente quienes ya están, digamos, en constante práctica de estas técnicas de escritura, de búsqueda de literatura. Yo en mi caso particular utilizo Mendeley. Cristian, entiendo que esa es la pregunta que tú planteas, ¿cuál utilizo? Pero existen algunas, ¿no? Existen algunos otros gestores. En mi caso utilizo Mendeley y allí almaceno y gestiono todas mis referencias. Pero, por ejemplo, supongo que algunos de ustedes también utilizan el procesador de Word para generar sus referencias. Más o menos lo que plantea Cristian es algo similar, ¿no? En el gestor de Word ustedes van almacenando sus citas, sus referencias, y si ustedes en algún otro momento están escribiendo su trabajo, las pueden tomar de allí, no necesitan volver a referenciar. El gestor o el software que plantea Cristian es algo similar. Allí yo tengo almacenado todos los documentos que normalmente utilizo y de allí tomo las referencias. Si nos sobrara tiempo, al final podríamos explicar un poco más a detalle, pero como les digo, esta ya es una técnica un poco más habitual de unos procesos que habitualmente, valga la redundancia, se vienen aplicando en torno a la redacción. En este caso, lo que más nos interesa es que ustedes, al finalizar este curso, porque entendemos que son varios estudiantes que están en sus primeros semestres, puedan tener nociones claras de la redacción de la estructura de un artículo científico, qué plantear en la introducción, qué plantear en el desarrollo de la revisión literaria, cómo plantear las conclusiones, cómo referenciar, cómo citar. Esos son los puntos que más nos interesan. Pero eso es lo que te puedo comentar, Cristian. Bien, no sé si Steven Palacios esté por aquí, creo que él es el representante de la asociación estudiantil o algún representante de quienes están también organizando el curso desde la Facultad de Ciencias Contables, o si existiera alguna otra pregunta. Ya estamos por cerrar y finalizar el aporte o la participación del día de hoy. Entonces, si no existieran más preguntas y todo está claro, pues les invitamos a que el día de mañana podamos continuar con esta capacitación, podamos seguir aportando herramientas, estrategias, para que ustedes tengan a su disposición, como les hemos dicho, no solamente en la redacción de artículos, sino también para aquellos que están quizás redactando su tesis, están en un proceso de titulación, o que de algún modo lo necesitan para sus procesos, para sus trabajos habituales, deberes, consultas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Lo que sí les solicitamos, estimados estudiantes y estimados asistentes, para todos aquellos que están en el curso, pues que el curso es bajo la metodología de aprobación. ¿Qué significa? Que usted, para poder acceder al certificado que se le va a generar desde la editorial universitaria, un certificado de educación continua, necesita aprobar el curso, y para aprobarlo necesita enviar un documento que recoja cada uno de los apartados que hemos mencionado. Como hemos dicho, estos cursos ya los hemos venido realizando antes y sabemos que en algunos casos se complica, y ustedes, seguramente muchos de ustedes, esperemos que no, pero seguramente algunos dirán, pero yo estoy empezando, pero yo estoy dando mis primeros pasos, se me complica. Es así, es cierto, somos conscientes de eso, pero buscamos que usted ya empiece a practicar, que empiece a aplicar estos conceptos, estos conocimientos, y que pueda irlos desarrollando en torno a lo que está estandarizado, porque si ustedes desean pueden corroborar toda la información que les planteamos y lo validarán viendo en las revistas científicas, en las bases de datos, que las referencias, que las citas, que la búsqueda de literatura es así tal cual, porque todo está estandarizado, ya está normalizado. Entonces, no es algo nuevo. En algunos casos se complica al inicio, pero buscamos eso, señores asistentes, que puedan irlo aplicando. Entonces, esa es la idea, que el día de mañana ya
revisemos cada uno de los puntos específicos del artículo y que ustedes a partir de allí puedan presentar su trabajo para aprobar el curso. Entonces, bien, agradecerles a ustedes también por su participación, por estar aquí hasta las 7 p.m. para todos aquellos que aún están en la sala. Y pues, bien, nos vemos el día de mañana. Le voy a compartir las diapositivas a Steven Palacios, presidente del ASO de Contabilidad, y agradecerles también a ustedes y a él por la gestión. Entonces, estamos en contacto, estimados asistentes. Nos vemos el día de mañana. Una consulta, Carlos, antes de que finalices. Por ejemplo, yo no soy de la facultad del chico, y a nosotros, ¿cómo nos podrías hacer llegar las diapositivas? Buenas noches. Voy a crear un grupo en WhatsApp. Les voy a pasar el link por el correo para que ustedes ingresen por ahí. Listo, muchas gracias. Buenas noches, Steven. Sí, dígame. Steven, ¿cómo estás? Bien, entonces yo me pongo en contacto con Steven, le comparto las diapositivas y tú te encargas, Steven, entonces de facilitarle a los demás. Sí, yo me encargo de eso. Perfecto, Steven, muy bien. Entonces así quedamos. Nos vemos el día de mañana y que tengan buenas noches. Listo, hasta mañana. Buenas noches. Igualmente. Pasen bien.